Aden, a quien Erin había estado buscando tanto, estaba sumido en la neblina en el campo del entrenamiento. Aden, que había terminado de entrenar, se sentó en la esquina de la acera y mató el tiempo pensando si iba a volver o no. A su lado, naturalmente se sentó Philip, el subjefe asistente del duque de Leinster. ¿Cómo le va en su matrimonio? Su tono era cortés ya que se refería a su amo, pero en su rostro amable se le veía que estaba preocupado por su hermano menor, ya que era mucho mayor que él. La diferencia de edad era enorme. Señor Felipe. Aden lo llamó con un pequeño murmullo. Sí, príncipe. ¿Fue bueno haberte casado? ¿Qué es lo que te gustó? Philip, que este año cumple 24 años, llevaba un año casado. Entonces su rostro se iluminó en un instante ante tal pregunta. Sí, me encantó. ¿Qué es lo que gusta? Aden realmente no lo entendió. Bueno, estoy casado con mi primer amor, así que solo quiero ir rápidamente a mi casa para estar con ella. Como si fuera algo desconocido, Aden frunció el ceño. Entonces, ¿te sientes feliz cuando te casas con alguien que te gusta? Aden, que no entendía por qué lo hacía y que además estaba huyendo de Erin cada vez que se encontraban, no pudo entender. Por supuesto, a veces nos enamoramos más mientras estamos juntos. Al ver el rostro complejo de Aden, Philip interpretó sus pensamientos a su manera y le habló para animarle un poco. Pero cuando escuchó esa respuesta, el rostro de Aden se oscureció por completo ante sus palabras. No soy bueno en eso. Aden, que no lo entendió, enterró su rostro en su regazo junto con su cabello. Philip trató de preguntarle qué era lo que no entendía, pero Aden no levantó la cabeza. Philip, tengo miedo. Murmuró en voz baja que nadie lo pudo comprender. Entonces los ojos de Aden empezaron a temblar. Aden comenzó a rascarse el brazo. Parecía como si le hubiese picado una araña, porque el dolor que sentía era insoportable. Luego se paró y se dirigió al campo de entrenamiento. Pero pudo presenciar algo y dejó de caminar. La mirada de Aden se dirigía a unas personas completamente desconocidas. Era tan extraño para él. Miró que Erin se reía a carcajadas junto con los demás empleados. Ese era un mundo diferente. Entonces Aden, que estaba confundido, no sabía qué hacer. Te ves muy emocionada. Las mejillas de Aden, que estaban murmurando en voz baja y dándose la vuelta, parecían que estaban haciendo un pequeño puchero. Por otro lado, se había instalado una mesa exclusiva para la fiesta de té, en la cual le llamó bastante la atención a Aden. Erin lo había organizado deliberadamente para pasar el rato y poder charlas con sus empleados. Al principio los empleados se negaron, pero cuando Erin los convenció insistentemente, los empleados tuvieron que sentarse a su alrededor. El ambiente era agradable, eso es lo que veían los empleados. Entonces Erin se puso feliz y empezó a sacar un tema inocente, ya que era su verdadero propósito el día de hoy. Entonces, ¿mi esposo siempre es así? ¿El joven Aden? Erin había organizado esta reunión para que los empleados le diesen información sobre Aden. Porque los pájaros escuchan durante el día y los ratones escuchan durante la noche. En el palacio se puede presenciar que hay oídos por todas partes, y en su mayoría lo escuchaban primero los empleados. Y como trabajan en todos los lugares del palacio como si fueran un aire, seguro que ellos deben saber mucho. No he podido verle desde que me casé. Mientras Erin hablaba inocentemente con la mirada hacia abajo, los rostros de los empleados comenzaron a cambiar. Bueno, señorita, nosotros tampoco sabemos mucho sobre el joven Aden. Él nunca nos habla. Sí, es muy difícil para nosotros hablarle si no hay razón.
Los empleados, que se miraban entre sí, negaron con la cabeza. Entonces Erin supo que Aden tenía pocas personas que pasaban el rato con él dentro de la mansión. Entonces, ¿quién puede saberlo? Erin no se rindió y trató de sacarles las palabras más insignificantes a los empleados. Toda información era útil si se trataba de Aden. Bueno, ahora está entrenando con los caballeros, así no lo sabemos. Pero, hay una persona que conoce muy bien al joven maestro y esa es Whitney. ¿Whitney? Sí, Whitney es la niñera del joven Aden. Ella lo ha estado cuidando desde que era un bebé y de hecho, lo conoce mejor que el duque y su esposa. Las opiniones de los empleados rápidamente acudieron al mismo nombre. Entonces Whitney es la niñera de Aden Leanster. Bueno, Erin también fue la única que la acompañó cuando se casó. Además, los nobles siempre han crecido en manos de las niñeras desde su nacimiento. Y en muchos casos, ellas estaban más cerca que sus padres. Entonces será mejor que vaya a visitar a la niñera. Erin se sumergió entre sus pensamientos, mientras que los empleados se quedaron impresionados ya que ella había preparado muy bien ese lugar. Además comían con gran satisfacción el postre que se le había otorgado. La señora, que se preocupa deliberadamente por sus empleados, los había invitado a la hora del té. Ese era el tema de lo que después estaban conversando. Por su admiración no terminó rápidamente. Con una cara sonriente, Erin estaba asintiendo ante sus palabras. Ya habían pasado 3 días. A este paso, parecía que nada estaba cambiando hasta que llegó la luna llena. Además, Erin ya estaba acostumbrada de que Aden no estuviese en la mesa. Él siempre se escapaba y seguro que hoy se fue a alguna parte. Naturalmente, Erin había pensado en Aden Leanster durante todo el día. Bueno, esto es lo que hace la Erin Saard en la novela original, ¿verdad? En ese momento Erin se dio cuenta de que su meta era encontrar a Aden para que él no se escapara como lo hizo en la novela original, pero tuvo que ser paciente. Aferrémonos a ello y pensemos en ello, aunque no encontró información significativa de Aden de sus empleados y que además no se acercó a preguntar a Whitney la niñera, era un gran progreso. Cuando sus párpados temblaron, diciendo que ni siquiera estaba viendo a Aden correctamente, los empleados se quejaron y decidieron avisarla tan pronto como lo viesen. Y la comunicación entre los empleados fue realmente excelente. Aden, que era tan invisible ante sus ojos, ahora estaba delante de ella. Lo sabía porque era precisamente la espalda de Aden. Entonces Erin abrió la boca con cuidado. Príncipe de Leinster. Al sonido de su voz, los hombros de Aden se tensaron por las palabras de Erin. Aden, que no se había movido durante mucho tiempo, se giró muy lentamente. Cuando miró a Erin, el rostro de Aden se volvió azul. Es como si hubiera visto un fantasma. Entonces trató de evitarle tan descaradamente que Erin se entristeció. Ni siquiera no he hecho nada todavía, pero, ¿ya estás así? Erin, enfurecida, corrió hacia Aden. Aden, que vaciló ante su mirada, trató nuevamente de evitarlo, pero Erin rápidamente extendió su mano y agarró el brazo de Aden. Sucio. Aden sacudió su brazo con fuerza. Movió como si un fuego lo hubiera tocado, agarró el brazo de Erin con su otro brazo. Te dije que no me tocaras. Aden gritó. Se rascó los brazos y se sacudió. Erin miró la mano de Aden, se estaba sacudiendo, solo por el hecho de que lo había agarrado. En ese momento ella se sintió avergonzada y lastimada por la tremenda respuesta feroz que le había dado Aden, parecía como si le hubiera dado un ataque. Aden, ¿tanto me odias? Quizás, debería fingir que no lo sé. Erin realmente podía obedecer las palabras de Aden si le dijese eso.
por alguna razón, Aden lo odiaba. Pero Erin llegó a la conclusión que debería afrontarlo ahora mismo. Los ojos de Aden temblaron incluso levemente. Era hora de que Erin diera un paso más cerca para ver qué es lo que le pasaba. Querido Aden. Entonces su niñera Whitney apareció y se acercó. Querido Aden. La niñera Whitney se acercó y agarró fuertemente la muñeca de Aide. No, más bien sus manos jalaban con fuerza la muñeca de Aden. Al presenciar esa escena, los ojos de Erin se entrecerraron. Pudo ver que la mano de Whitney se movía sobre el brazo de Aden como una serpiente. Cuanto más lo jalaba, más doloroso era para Aden, pero la niñera siguió agarrándolo de su brazo. ¿Estás pasando por un momento difícil?, dijo la niñera. A pesar de su tono de voz amistosa, el instinto de Erin la hizo poner la piel de gallina. Entonces en ese momento lo entendió. Yo sé qué es esto. La cabeza de Erin giró lentamente hacia Whitney y la miró. Parecía que Whitney no le estaba haciendo nada, pero no fue así. Aden estaba aterrorizado y congelado por lo que le hizo a Erin hace unos momentos. Cada palabra de Whitney y cada pequeña acción que le hacía, Aden perdía el control ante su miedo y se quedaba paralizado. Erin pensó que eso era un abuso de poder que le hacía un adulto hacia un niño. Al presenciar esa escena, el rostro de Erin se endureció lentamente mientras observaba la situación. Entonces sus labios se abrieron con firmeza. Suéltalo. Suelta su mano. Cuando escuchó Whitney que estaba jalando aún más, dio más fuerza en la muñeca de Aden. Su mano. Te dije que la soltaras. Erin se quitó la capa que llevaba al hombro. Entonces su capa que ondeó en el aire cayó sobre la cabeza de Aden. Para ser exactos, Erin colocó su capa en la cabeza de Aden. Pequeña señorita, yo soy la niñera de Aden. Además, solo lleva unos días en la mansión, así que usted no sabe. ¿Y eso es importante? El tono de voz de Erin se volvió fría. Ella estaba mirando a Whitney como si estuviera a su altura, de pronto una atmósfera que desprendía de su cuerpo, la niñera lo soltó. Le recuerdo que yo soy la pequeña señora de la familia. La mirada de Erin hacia la niñera era fría. Además, ¿hay alguien en esta mansión que pueda impedirme hablar? En ausencia del duque y su esposa, nadie podía detener a Erin excepto Aden. No importa cuán importante era la niñera de Aden. Si Erin lo quisiera, podría castigarla tanto como quisiera. Discúlpeme. Entonces Whitney dio un paso atrás. Pero sus ojos no parecían haberse disculpado. Erin, que estaba frente a su mirada, se volvió hacia Aden. Aden. Fue cuando Aden apartó la mirada de Erin. Pero ella no se rindió, miró fijamente a Aden como si estuviera capturando a su presa en una cacería. Espera un segundo. Erin puso cuidadosamente su mano sobre la capa que fluía sobre Aden. Entonces Aden agarró con cuidado para sostener la capa con ambas manos. Aden todavía temblaba y se inclinó muy ligeramente sobre el cuerpo de Erin. Sintiendo su peso, Erin dio un paso y se mordió los labios con fuerza. Entonces su pregunta fue respondida. Pero no estaba nada feliz de lo que presenció en ese momento.